Muy buenos días, sean bienvenidos, bienvenidas. Estamos retomando nuestras actividades ya en este 2023 acá en la Casa de la Historia Insurgente, las conferencias del Centro Internacional Miranda. Por supuesto, queremos hacerle llegar un saludo siempre afectuoso de la Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, la doctora Tibisay Lucena. Queremos agradecer también, como siempre, al profesor Alexander Torres Iriarte por poner a disposición del Centro Internacional Miranda los espacios de la Casa de la Historia Insurgente Bolívar Chávez. Y, por supuesto, agradecer la presencia de la profesora Mercedes Vargas, quien hoy nos estará trayendo unas interesantes reflexiones relativas al 23 de enero de 1958, 65 años después. Eventos que, bueno, el pasado lunes estuvimos todos y todas celebrando junto con el presidente Maduro, entre otros que estuvieron allí. Agradecer, por supuesto, también la presencia del profesor Omar Hurtado, quien hoy, bueno, tenemos el honor de que nos acompañe. Agradecer a la doctora Gloria Aguilarte, que hoy estará haciendo de moderación, ejerciendo como moderadora en esta actividad. Así que, bueno, para no extendernos más, gracias a la profesora nuevamente y bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta primera actividad del año 2023 en la Casa de la Historia Insurgente. Sin más preámbulos, Gloria, te paso el micrófono. Muy buenos días para todos, no sé si me escuchan y todas. Perfecto. Bueno, reiterarles el saludo cálido del Centro Internacional Miranda, la familia del Centro Internacional Miranda, a estos espacios de enorme significación. Estamos efectivamente en la Casa de Historia Insurgente, Bolívar Chávez. Frente a nosotros está el Patio de Granados, de enorme simbolismo para nuestras raíces. No estamos en cualquier lugar. Entonces, desde este lugar vamos a hablar sobre un episodio de enorme significación para el pueblo venezolano, que es el 23 de enero de 1958, parte de la historia insurgente. Y quizás sea necesario entonces dar algunos elementos para comprender de qué hablamos cuando decimos historia insurgente. Es la historia no oficial, es la historia distinta a la historia de las élites, contada desde otro lugar distinto. ¿Y cuál será ese lugar? Es el lugar donde están los que pusieron la sangre, los que pusieron las víctimas y los que acumularon fuerza para poder revertir un hilo de nuestra historia. Pero también desde el espacio de los traicionados y del espacio de los invisibilizados. Y desde esa posición de invisibilizado tenemos a un personaje, actriz fundamental de estos hechos. Y es Mercedes Vargas Medina, nuestra Chela Vargas. Invisibilizada como muchos líderes de entonces y sobre todo como las mujeres de entonces, mujeres madres, mujeres hijas, mujeres hermanas que contribuyeron decididamente al curso de las acciones. Y eso es lo que es historia insurgente. Una historia entonces que vamos a tener ocasión de escuchar hoy desde la voz de una de sus protagonistas. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos, felices de tener la oportunidad de empezar a desentrañar entonces los significados de una fecha que no es puntual, que tiene unos antecedentes, que tiene un devenir y que tiene unas consecuencias y lecciones para aprender en el día de hoy.
Entonces, hablaremos hoy sobre el 23 de enero de 1958, 65 años después. Tendremos entonces, como les he dicho, a Mercedes Vargas Medina, nuestra Chela, egresada en Historia de la Universidad Central de Venezuela, de la UCB, con una maestría en Filosofía de la Historia en esa alma mater. Bienvenidos, tomen asiento. Realizó estudios doctorales como investigadora en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y en el Instituto de Historia Económica de la Sorbona en París, Francia. Apasionada y fielmente chavista, así se define la historiadora y profesora universitaria. Mujer aguerrida venezolana, defensora del buen vivir del pueblo. Su trayectoria política inició cuando se unió a las luchas sociales de la resistencia contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y yo diría que desde el propio seno de la familia se unió a estas luchas sociales. En su adolescencia también se unió a las filas de la Juventud Comunista de Venezuela. Chela, además, tuvo una actividad estudiantil en la educación media de entonces, muy intensa, que la llevó a varias instituciones de educación media, entre las cuales se encuentra una donde yo trabajé, que es el Liceo Aplicación. Fue miembro fundamental en la huelga universitaria del 58 y como dirigente luchó contra la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Participó además en el comité organizador del Congreso Cultural de Cabima, así como en la Comisión Nacional para la Renovación Universitaria. Chela, por tanto, tiene muchas otras cosas que contarnos. Profesora de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela y articulista en los diarios El Universal, Últimas Noticias y El Correo del Orinoco. Sin más, les recuerdo que tenemos una programación y vamos a estar entonces escuchando atentamente a Chela y luego vamos a tener un ciclo de preguntas y respuestas de su parte. Les deben haber recibido un pequeño papel porque, digamos, la metódica que utilizamos para evitar, digamos, que el tiempo sea monopolizado por algunos o desprevenidamente se nos descontrole, van a hacer sus preguntas por escrito, las recibimos en mesa, las ordenamos para que Chela entonces pueda, con base a su criterio, irlas respondiendo. Tendremos además un acompañamiento musical en el día de hoy y luego con Edgar Parra Arana, el poeta del pueblo, quien siempre nos acompaña y prepara letras con motivo del encuentro y finalmente cerraremos la actividad. Entonces, sin más, vamos a escuchar a Chela. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Buenos días. Gracias al Centro Miranda por haberme invitado a esta conversación. Y les digo sinceramente que estoy bien contenta, porque además este es el sitio para mí como, no sé, algo demasiado importante que me llena de entusiasmo y de emoción. Aquí el Centro de la Estudiante Urgente, que como ella ha dicho, ha contribuido mucho a aclarar nuestra historia y a reafirmar nuestra identidad histórica. La otra vez a mí me han preguntado cuando voy a participar en algún lugar si yo soy historiadora. Digo, no, yo cursé en la Escuela de Historia. Realmente, en esa época la Escuela de Historia tenía profesores muy exigentes y nos formamos bastante bien. Pero historiadora no soy, porque para ser historiador se significa algo mucho más allá de cursar los estudios en una universidad. Se necesita estudiar, se necesita investigar y se necesita presentar por lo menos una obra de investigación histórica que marque la trascendencia y que ayude al conocimiento y a la comprensión de la realidad. Por eso estoy feliz aquí, porque aquí tenemos unos cuantos historiadores realmente. Y recuerdo muy, con bastante emoción, al profesor Aristides Mena Rubio, que aquí está su hijo y que no está ahora con nosotros. Bueno, al profesor Brito Figueroa, nuestro que nos formó y nos ayudó a formar bastante.
Y bueno, es bien emocionante estar aquí, en este sitio, que tiene una gran importancia para la comprensión de nuestra realidad y para reforzar nuestra identidad histórica. Vamos a comenzar entonces conversando un poco cómo es que Pérez Jiménez llegó al poder y estructuró su junta de gobierno. Hay que remontarse un poquito entonces, a el gobierno de Rómulo Gallegos, que llegó al poder también porque salió por la fuerza, un golpe militar de a Medina. Y luego, ¿qué fue lo que pasó con el gobierno de Rómulo Gallegos? Rápidamente vamos a hacer una síntesis. Rómulo Gallegos llegó al poder con el Partido Acción Democrática. El Partido Acción Democrática asumió el poder con intención de favorecer los propios intereses de su partido y su gobernante, su jefe político, que era Rómulo Betancourt. De esta manera realizaron un gobierno donde no resolvieron los problemas inmediatos del país y se dedicaron entonces a desarrollar un Estado sectario, exclusivista. Allí no participaban sino los militantes de Acción Democrática, hasta el punto que Rómulo Betancourt le pidió a Gallegos que sacara 2 de sus ministros para incluir 2 líderes de Acción Democrática. Rómulo Gallegos se resistió y el ejército, ¿verdad?, los militares reaccionaron en contra de que se sectarizara más y que se incluyeran allí 2 militantes de Acción Democrática. Ese sectarismo de Acción Democrática lo aprovechó entonces Pérez Jiménez para establecer un sistema de gobierno diferente, relaciones amplias. En su gabinete habían doctores completamente independientes y además, por supuesto, logró hacer un gobierno en componencia con la burguesía y con el ejército. Pérez Jiménez entonces instaló allí un régimen de fuerza, se sentía seguro, apoyado por precisamente la burguesía y el ejército, y comenzó entonces a tomar algunas medidas para sentirse bien en el poder. Comenzó a establecer medidas represivas, como por ejemplo, indudablemente, que inmediatamente Acción Democrática fue ilegalizada, se llegaron a sus locales y se cerraron sus locales, y también Acción Democrática y el Partido Comunista, Tribuna Popular fue completamente ilegalizada, se comenzaron a eliminar los sindicatos se eliminaron, una cantidad de medidas represivas que poco a poco va imponiendo el dictador. Se abrieron centros de represión, como fue Sucupana y además el obispo, sitios donde se encarcelaba a la gente, y comenzó a hacer preso a los dirigentes activos, tanto de los sindicatos como de los partidos. De esta manera se sentía muy seguro el presidente en el poder. Comienza entonces a pensar en elecciones. Es necesario hacer elecciones. Entonces, para eso organiza entonces una constitución, revisa la constitución. Es la misma constitución, con la única diferencia que Acción Democrática y el Partido Comunista están ilegales, pero es la misma constitución. Y entonces convoca elecciones. Pero por supuesto, ya allí hay un gran descontento popular, descontento de los diferentes sectores, y se reacciona entonces frente a esas elecciones, se organizan los partidos que podían participar, y se va a las elecciones, y ahí es donde el presidente se burla de la participación popular, del voto de los ciudadanos, e impone entonces su propio partido y su propia fuerza allí y se burla de las elecciones. Después de esto, de haber hecho ese fraude electoral, se sentía seguro, estaba seguro de que estaba en el poder. Pero entonces comienza la reacción opositora. Lo primero fue los muchachos del Fermín Toro. Se celebró esa manifestación de los muchachos del Fermín Toro, que no estaban solos allí.
sino que estaban con ellos gran cantidad de la gente de Catia, de gente del Guarataro, es decir, desfilaron el 1 de mayo con toda una cantidad de gente de los diferentes actores, estuvieron desfilando hasta presentarse allá frente a Miraflores. Eso fue realmente histórico, esa huelga de los muchachos del Fermín Toro. Allí nos apresaron a la reina, que se llamaba la compañera Río, Josefina Río, y la torturaron. E incluso en la prensa salía que le habían dañado un seno, es decir, torturaron a Josefina. Ya la casualidad, y no es casualidad, de que allá los muchachos de la Escuela de Economía, cuando habían elegir reina, siempre están criticando eso por la belleza. Yo digo, tú eras uno de los responsables porque cuando ustedes estaban en la Juventud Comunista elegían reina. Pues no, en este caso estas reinas eran revolucionarias, eran bien bonitas, pero eran revolucionarias. Entonces en el Andrés Bello tenemos a Norma Centeno, en el Liceo de Aplicación tenemos a Nelly Valles, hija de un dirigente del partido, y eran elegidas por belleza, pero fundamentalmente porque eran revolucionarias. Eso tiene un gran significado, es decir, el papel importante que la Juventud Comunista tenía dentro del movimiento estudiantil. Porque ahí voy a echar otro cuento. Esas consignas de estudiar y luchar tienen el siguiente sentido. No solamente estudias, ¿verdad? Estudia, pero estudiar tiene una connotación mucho más completa. Estudiar significaba sacar las mejores notas en el salón de clases para poder ser líder estudiantil. Pero además para eso tenías que discutir las posiciones de los diferentes profesores que no correspondían a la teoría y a la orientación teórica nuestra. Pasaba con el doctor Caldera, por ejemplo, habían otros. Yo estudiaba Derecho. El doctor Caldera daba una sociología positivista completamente ajena a lo que nosotros estábamos planteando. ¿Qué hacíamos? Tomábamos los apuntes y nos reuníamos después para discutir eso y para discutirle al doctor Caldera su posición. Pero fíjense la casualidad, ahora los muchachos le responden al profesor contrariamente a lo que tú, y les ponen más nota. A nosotros no creo que sacamos 18. El doctor Caldera apreciaba nuestra posición de discutir críticamente lo que él está exponiendo. Es decir, era bastante fuerte eso de estudiar. Y también era estudiar, prepararse teóricamente para realizar eso que se repite cada momento de unidad entre la teoría y la práctica. Era necesario estudiar. Una vez me preguntó Ali Rodríguez en una reunión de esas donde viven inventando para formar cuadros, Chela, ¿por qué nosotros estudiamos el problema de la tierra en mar? Cónchale, porque el partido nos había mandado a trabajar por ahí en Aragüita con los campesinos. Y había un momento en que para dónde los íbamos a orientar. Teníamos que estudiar, teníamos que discutir qué era lo que estaban planteando y qué era lo que teníamos que responder. Es decir, que allí se llevaba a la práctica necesariamente la unidad entre la teoría y la práctica. Estudiábamos los teóricos del marxismo, pero también Salvador de la Plaza y Mario Señor Gregoris, toda una serie de estudiosos nos ayudaban y íbamos a su casa a conversar con ellos. La otra vez Pedro Calzadilla se acordaba dónde vivía Mario Señor Gregoris porque habíamos ido a su casa. Habíamos ido a conversar con él, a que él nos orientara acerca de lo que estaba pasando en el país. Y así hacíamos una cantidad de contactos, recibíamos orientación teórica con esta gente que nos ayudaba. Entonces eso era estudiar y luchar. Y luchar, además de eso, de la lucha en el centro estudiante donde estábamos, significaba ir a los barrios, ir a las fábricas, vincularse con ellos, realizar con aquella orientación nuestra de hasta compartir el aire que respiran, como bajar a las catatumbas, como decía el presidente Chávez, y alguna idea de esa de bajar a las catatumbas se encuentran por ahí, cuando ya la represión era tan grande que no había ningún sindicato. Se acerca Acción Democrática al partido y le dice, vamos a crear
una organización de dirección sindical. El partido dice, no, vamos a ir allá, a los obreros, a convivir con ellos, a conversar con ellos, a comer con ellos. Esa era la orientación del Partido Comunista en esa oportunidad. Entonces, habíamos creado una organización bien férrea, bien disciplinada. Como dice Erich Hobsbawm, ¿qué es lo que es ser comunista? Tener un compromiso militante, un compromiso permanente, una responsabilidad, caminar en ese camino hacia la solución de los grandes problemas del pueblo, hacia lograr que el pueblo tenga, digo yo, una vida buena, como dice la compañera de allá de Colombia. Entonces, esa era la orientación nuestra, incorporarnos. Primero estaba la revolución y después estaba nuestra vida personal. Estábamos todo el tiempo trabajando, todo el tiempo estudiando. Realmente fue una época que nos formó mucho. Con eso crecimos mucho desde el punto de vista personal y después desde el punto de vista intelectual. Pues bien, llegamos entonces, seguimos con la Acción Democrática, con el de golpeada. Porque bien lo dijo Domingo Alberto Rangel en un texto donde dice, aparejémonos de tomarnos comunistas. Porque Acción Democrática andaba haciendo el golpismo de Acción Democrática. Acuérdense de Wilfrido Omaña, con el golpe en la base aérea de Aragua. Fíjese, ese hecho trajo como consecuencia la gran represión contra Acción Democrática. Ahí le matan sus primeros líderes, sus más importantes líderes. Y Acción Democrática entonces lo que trabaja es para defenderse frente a esa represión. Pero se olvida de ir a las masas, de organizar el pueblo. Se cierra entonces como partido y se desvincula completamente del pueblo. Esa orientación teórica del Partido Comunista tiene una vertiente. Quiero un poquito de agua porque se me seca demasiado la boca. Esa orientación teórica es bien importante porque el Congreso del Partido decidió unidad en esta situación desde hace mucho tiempo ya, antes de que llegara la crisis del 21 y 23. El partido decidió unidad y irse a reunirse con las masas, a vivir con las masas, a captar sus problemas, a orientarlas en la solución de los problemas. Y vinculándose a sus problemas económicos, los elevábamos hacia la lucha política. La lucha era la lucha política contra Pérez Jiménez. Para poder solucionar ese problema había que derrotar a la dictadura pérez-jiménezista. Entonces, ese trabajo era bien importante porque entonces luchar significaba también ir a las fábricas. Nosotros nos reuníamos con los obreros después que ellos almorzaban, que tienen un poquitico de receso, ahí conversamos con ellos. Y conversamos con ellos sus problemas y los íbamos vinculando a la lucha política. Cada comité de base tenía una fábrica y tenía un barrio. Por ejemplo, Las Grasas. Me acuerdo que en Las Grasas estaba Alfredo Manegro, estaba Liendo. Había unos compañeros allí en Las Grasas. Nosotros estábamos en Selfe. Muy importante fue la industria de la confección, los telares. Allí en los telares ya hacía mucho tiempo, antes de crearse la Junta Patriótica Central, se creó la Junta Patriótica de los Trabajadores, organizada por Argelia Laya. Por ahí conseguí yo el discurso de la trabajadora que comenzó pues, a plantear el significado de unirse en una Junta Patriótica, de la camarada Trina Urbina, que realizaba realmente un trabajo cultural bien importante ahí en la industria de la confección. Pues entonces, ¿qué hacían ellos? Hacían sus festas, sus reuniones festivas y nosotros íbamos allí a conversar con los obreros. Entonces, es un trabajo bien importante porque era un trabajo amplio, esa era la definición. ¿Qué significaba amplio? Que no era sectario, pero además que para realizarlo se utilizaba la cultura. Para evitar la represión de la dictadura, nosotros utilizamos la cultura. Tanto que, por ejemplo, Modesta Bor
ella con nosotros participaba organizando grupos folclóricos como el Tamunangue, etcétera. Y nosotros entonces aprovechamos para mezclarnos. Nosotros íbamos a los barrios y ayudamos a las muchachas a hacer su ropa, sus vestidos. Y además se utilizaba políticamente, pienso yo, porque nosotros los presentábamos en diferentes sitios, esos grupos folclóricos, para que se entusiasmaran las muchachas, pero además para dar cierta orientación ideológica. Cuando las presentamos en el Club de la Lagunita, eso fue bien importante, porque después nos reunimos con las muchachas y ellas se dieron cuenta del contraste, porque así nosotros allí utilizamos eso para que ellas se dieran cuenta del contraste. Ellas unas obreras explotadas, viviendo con su ropita que nosotros las ayudábamos a realizar, a organizar, y allá aquellas mujeres tan elegantes, aquella bebida, aquella opulencia. Entonces, hasta esas pequeñas cosas se utilizaban para orientar a la gente hacia la lucha política. Y también la cultura se utilizaba para organizar a las muchachas. Nosotros organizamos la Unión de Muchachas Venezolanas y realizamos, que eso tiene bastante importancia, realizamos un festival cultural aquí en el país. Nosotros tenemos organización en los diferentes estados de la Juventud Comunista y de allí vino gente. Me acuerdo que había, allí se hicieron premios de cultura, de escritura, y el premio de pintura se le dio a nuestro camarada Calzadilla con un poema muy bonito que se llama La Torre de los Pájaros. Pero ahí vinieron también dibujos. Me acuerdo que allá en Mérida estaba las Río, las muchachas Río, y estaba, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo ahorita el nombre, que sus padres eran pintores y ellos trajeron su pintura. Entonces teníamos pintura, teníamos artesanía, teníamos la presencia de diferentes expresiones culturales en ese Festival de la Juventud, de las mujeres. Pero también quiero aclarar una cosa, la lucha nuestra con las mujeres no era reivindicativa ni por la igualdad femenina, no estaba planteado, porque incluso las propias mujeres de los años 40, que crearon la Unión de Mujeres Venezolanas, lo que plantearon como objetivo era, vamos a crear centros de estudio para que la gente tome conciencia de por quién va a votar y cómo va a votar. Esa fue su preocupación, las mujeres de los 40. Allí no se plantea el problema de la igualdad ni de género, ¿verdad? Que es bien importante, pienso yo, pero no eran las condiciones para que la lucha se orientara hacia allí, sino política, lucha política y lucha ideológica y lucha cultural también. Tanto era así, la orientación cultural, que me parece muy importante, que los pintores y los poetas eran militantes de la Juventud Comunista. Militantes. La otra vez, ¿cómo se llama? El camarada del caballo, Pereira, cuando se murió Ramón Palamera me decía, nos quedan poco. Y comenzamos a acordar. Ellos militaban en la Juventud Comunista. Y por eso en el libro de Cabimas me llamó la atención, porque Ramón Palomar dice, ¿y cómo hago yo ahora para vincularme al pueblo? Porque en una época me vinculaba con sus tareas y sus problemas políticos. Entonces él inventa, que me parece bien bonito, con su pueblo trabajar las formas que tomaba el lenguaje en el pueblo, las formas diferentes como el pueblo se expresaba en algunas cosas. Es decir, allí estaban ellos, ahí estaba el Chino Olera Mora, ahí estaba Luis Camino Velara. Nosotros hacíamos unas reuniones festivas, donde cada comité de base traía información de cómo había cumplido sus tareas, y allí estaban ellos. Y hacíamos poesía, ellos hacían poesía. Y yo he hecho un cuento que me parece bien bonito, de Perán Hermini. Los arquitectos tenían un trabajo muy importante, porque ellos hacían teatro, y llevaban teatro a los diferentes comités de base. Perán Hermini militaba en una célula donde estaba Felipe Núñez, que era un carricito, y me acuerdo que un día yo fui a pasarle un informe, y como buscábamos sitios así donde hacer las reuniones, estaban en un lugar donde había un cerrito, y cuando yo llego, estaba Perán Hermini haciendo
bajando y subiendo por el cerrito como los otros muchachos que participaban con él. Era de una sencillez, de una participación tan pura, ¿verdad? De todos esos poetas que después realizan una serie de obras también, como Rocinante, etcétera, que ayudaban a la formación. Bien, esa orientación ideológica trae como consecuencia que se va, y política, pues, en la presencia del Partido Comunista. Éramos comunistas y éramos comprometidos, y nuestra vida simplemente teníamos una concepción del mundo y de la vida que nos conducía entonces a que teníamos que seguir luchando para que nuestro pueblo sea feliz, para que nuestro pueblo tenga resueltos sus problemas básicos de vida. Pues bien, así nos entregamos a aquella lucha, represión, tortura, y sin embargo siempre tuvimos la cabeza en alto a la hora de asumir las tareas. Bueno, esa organización que se fue estructurando fue creando núcleos de Junta Patriótica. En diciembre es cuando aparece la Junta Patriótica Obrera, y poco a poco van saliendo de las juntas parroquiales, porque en los barrios eran juntas parroquiales, y yo creo que fuimos nosotros los primeros que hicimos trabajo comunitario en las juntas parroquiales. Ahí hacemos unos murales, y eso era felicísimo. Nos sentíamos cuando íbamos los sábados a hacer esos murales arriba de una mesa, y hasta los carajitos venían y ponían sus cositas en ese mural, y en ese mural se exponían los problemas que tenía la gente en esa oportunidad. Entonces, esa vinculación con la Junta Comunal, donde discutíamos sus problemas y donde siempre lo vinculábamos a la necesidad de acabar con la dictadura, donde exponíamos las expresiones de la represión de la dictadura, todos los muertos, toda la forma, los centros de tortura, eso lo exponíamos a la gente en la medida en que también ellos iban colocando sus problemas. Entonces, ese trabajo fue bien importante. Entonces, allí se crearon especies de juntas patrióticas en los consejos comunales, en los colegios, y en los colegios creamos el Frente Universitario. Cuando el Frente Universitario y la Junta Patriótica salen a la luz, porque entonces el partido hace aquel documento donde dice vamos, porque hay mucho descontento, y comenzamos a analizar los descontentos, vamos a crear una estructura unitaria para hacer denuncia a las masas y para incorporar a las masas activamente en la lucha contra la dictadura. Ya esas formas de estructura organizativa existían, y el Frente Universitario nuestro existía, y después le dimos entonces aquella forma legal con representantes de los partidos, que a la hora de la huelga universitaria no apareció ninguno, donde que les tocaba a ellos dar el mitin no aparecieron, y nosotros tenemos la garganta seca ya de tanto invitar a la huelga, porque ellos fallaron. Es decir, pero sí se le dio, y el partido lo decía, nada de sectarismo, hay que colocarlos a ellos delante de la lucha, y el partido les planteaba, bueno, vamos a reunirnos, vamos a organizar mejor el pueblo, yo les ofrezco esta estructura organizativa del partido, pero yo no estoy planteando que voy a tener la hegemonía. La hegemonía la vamos a implementar sobre la base de figuras amplias, donde el pueblo no vea eso del fantasma del comunismo. Así fue como se estructuró la Junta Patriótica. Ahora, ¿cómo se hizo la propaganda de la Junta Patriótica? Ya teníamos esas estructuras organizativas. Entonces, en cada lugar, en cada sitio, desde hace mucho tiempo, porque ya desde noviembre nosotros estábamos repartiendo propaganda, que ellos llamaron los 3 minutos, que caían desde arriba, y entonces en el centro de Caracas se llenaba de papelitos, hasta el punto que por ahí ve una película donde estaba Agristeta Blanco, por cierto, que decían que esto era la revolución de los papelitos, pero no, ¿y de dónde salían esos papelitos? Esos papelitos formaban parte, y eran muchos, porque en todos los núcleos de la Juventud Comunista se hacían papelitos. Y cuando nosotros fuimos ¿cómo se llama? El centro del poder de la iglesia, a la catedral fuimos en plena fiesta dicembrina de la catedral, llegamos y eso lo llenamos de papelitos. En todas partes estábamos nosotros con los papelitos, de alguna manera repartiendo los papelitos. Entonces, esa propaganda salió de allí,
Eso era una estructura organizativa que donde quiera estaba y donde quiera proyectaba la propaganda. Pues bien, es muy largo, ¿no? Digo. Bueno, entonces allí salían de las bateitas y de los multígrafos. ¿Y qué bateíta? Mira, todo núcleo, todo comité de quería repartir, quería hacer propaganda. Entonces estructuraron eso de las bateitas. Una cosa que hacían ellos de madera y que les permitía producir propaganda. Había bateitas y multígrafos. Yo no sé cómo, yo vi en estos días de alguien bien importante que buscó y consiguió un multígrafo. Pero realmente tener un multígrafo en una bateíta era una sentencia de muerte, porque se le daba mucha importancia a esos papelitos. El gobierno le dolía mucho ver esos papelitos, era muy peligroso esos papelitos. Y entonces era muy peligroso tener un multígrafo y tener una bateíta. Diego Salazar explica ahí la muerte de un muchachito obrero que nos dolió muchísimo a nosotros, que ese muchachito hacía muchas cosas que no debía haber hecho, pues, porque era muy apasionado. Por ejemplo, nosotros, para que la policía no subiera a los cerros, echábamos aceite quemado. A mí me encantaba eso, buenísimo, allá arriba. Y la gente nos daba comida, nos daba jugo, buscaba sitios especiales para que montáramos la pierna para tirar el aceite quemado. Pues ese muchachito se puso, porque vivía, trabajaba en una venta de gasolina, a buscar, esconder y donarnos el aceite quemado. Este muchachito desapareció y lo encontramos en una cuneta, destrozado. Fíjense lo peligroso que era allí tener algo para comunicarse y para sacar propaganda. Otro cuento es, el 23 de enero había una casa donde habían 12 muchachos y había un multígrafo. Nos dieron, está cayendo el 23 de enero, hay que sacarlo. Nos fuimos a sacar ese multígrafo y eso era plomo y plomo por las paredes. Ese pueblo recibió realmente bastante plomo de la dictadura y por eso reaccionó con toda su valentía en la insurrección popular. Bueno, así se hacía la propaganda, así se repartía la propaganda, así constituimos la Junta Patriótica. También podemos decir que esa unidad se logró por descontento. Estaban descontentos en los industriales, porque acuérdense que aquí el petróleo trajo muchísimas divisas y como consecuencia de eso se desarrolló aquí, a la par que la industria petrolera, una concentración de capital, una importación de capital. Esto se colocó en manos de la penetración extranjera, se hizo muy fuerte a través de la industria, porque además la industria petrolera necesitaba una fuerza de trabajo y unos técnicos que aquí no había. Entonces aquí los grandes, se concentró el capital en manos privadas y en manos extranjeras. De tal manera entonces que la agricultura se fue realmente convirtiendo en una crisis. Mientras más se producía desde el punto de vista de ese capital, se hacía mucho más crítica la situación de los campesinos y se hacía más improductiva la producción campesina. Entonces, de esta manera comenzó el descontento, fíjense, porque después del petróleo, la industria fundamental era la construcción. Ahí se formaron grandes consorcios de la construcción. Eso estaba en manos del Estado y en manos de la camarilla con sus compañeros burgueses. Y entonces ahí se organizaron grandes núcleos capitalistas de la construcción. Pero hubo un momento en que fue bajando, porque la construcción es reproductiva, e incluso la fuerza de trabajo que allí se utilizaba no era realmente la que se necesitaba absorber desde el punto de vista de que se venían los campesinos, ni tampoco el petróleo, porque el petróleo absorbe nada más que el 1% de la población.
y los derivados del petróleo como petroquímica necesitan tecnología que nosotros no teníamos, y aquí se trajeron también trabajadores de fuera. Por eso uno de los síntomas muy importantes de la crisis era el desempleo y hambre, porque esos campesinos se vinieron buscando vivir mejor y no había, ¿verdad? No habían industrias que absorbieran su fuerza de trabajo. Y de aquí que se formaron entonces todo ese cinturón de miseria de los barrios de Caracas. Y de ahí entonces también la gente concentrada en el 23 de enero, que es realmente allí, se desarrolló, pienso yo, una ideología o un sentimiento insurreccional, porque nosotros íbamos mucho para allá y nos damos cuenta cómo ellos sentían la opulencia de la ciudad, mientras ellos se habían venido miserablemente del campo. E incluso esa opulencia se veía en las afiches que ponían en los cuartos, ¿verdad? De un carro lujoso, de una mujer muy elegante. Ese contraste fue poco a poco golpeando un poquito en la cabeza de ellos y comenzaron a comprender la necesidad de organizarse para luchar contra la dictadura. Bueno, se logró entonces la unidad. ¿De dónde salió eso? Los militares ya tenían celos, porque Vallenilla Alán y ¿cómo se llama? El jefe de la policía de ellos, ya tenían tanta fuerza que los estaba desplazando. Los militares jóvenes comenzaron a reaccionar, porque lo importante de aquí es que quien se alzó no fueron los grandes cacaos militares, sino militares jóvenes con otra mentalidad, comenzaron a reaccionar. Y además de eso, la iglesia comenzó a reaccionar. El que escribiera la iglesia fue la de Monseñor Arias Blanco. Todavía no era muy políticamente contra la dictadura, sino por aquí hay mucha riqueza, sin embargo nuestro pueblo está completamente pobre. Pero después, Monseñor Pellín sí se radicaliza en las discusiones que hace en el periódico La Religión con Vallenilla Alán. Ahí sí ya comienza la iglesia a incorporarse a las organizaciones unitarias contra la dictadura de Pérez Jiménez. Por otro lado, los estudiantes, los intelectuales, los diferentes sectores de la población venezolana se incorporan a esa unidad contra la dictadura. Pero en todo ese proceso de lucha que se va desarrollando, poco a poco, ya más organizado, comienza la oposición a reaccionar contra la dictadura y la unidad se va fortaleciendo. Es en esa etapa, ya cuando él se creía que con el referéndum era el dueño del país, que aparece entonces la huelga universitaria del 21 de noviembre. Realmente la huelga universitaria tiene una trascendencia muy importante, porque allí el pueblo se dio cuenta que había una fuerza política que podía empujar realmente hacia el derrocamiento de la dictadura. Fue un impacto para el dictador esa huelga universitaria que trascendió en todos los niveles de la vida pública y que tiene también esa característica. No solo fueron los estudiantes que llegaron allí y se alzaron, no, eso venía organizando en todos los barrios de Caracas. Y ahí bajaron la gente de San Agustín, ahí vino la gente de la Charneca, ahí vino toda la gente con los estudiantes a rodear a los estudiantes para enfrentarse a la dictadura. Entonces, cuando nosotros llegamos al Plaza del Rectorado, ya había bajado de todas las escuelas, la Escuela Técnica Industrial, la escuela de Ingeniería fue la que costó un poquito, pero las otras inmediatamente la gente invitándolos se venían con nosotros. Allí el Expósito Jiménez, que era el espurio rector, llamó al ejército. Conversamos con él y él dijo, no, tienen que acabar con ese bochinche que ustedes tienen. Y bueno, llegó el ejército con un muchacho joven, que yo creo que el apellido era Betancourt, porque nosotros conversamos con él. Y bueno, nos rodearon, pero así como que nos iban a matar. Pero entonces conversamos y de ahí yo siempre
agarro esas oportunidades para resaltar la sensibilidad de nuestros militares. La sensibilidad de aquel joven, inmediatamente que hablamos con él, dijo, bajen armas. Y bajaron las armas y se fueron. En otros países, yo creo que hubiera, como pasa en Perú y en todos lados, ya no hubieran acabado con todo el mundo. Le dijimos, no, estos son los hijos de la patria. Tú no puedes acabar con los hijos de la patria, con estos jóvenes a fuerza de ametralladora. Y el muchacho convenció y se fue. Pero quien no se convenció fue la Policía Metropolitana, que nos paraba en el puente de la Plaza Venezuela. Eso es plomo y plomo. Y nos tuvimos que regresar para la universidad y algunos salimos de allí disfrazados. Y el día siguiente fue la gran pelea con la Seguridad Nacional, con el CIFA y los estudiantes ahí reunidos también peleando con los barrios aledaños que acompañaban. O sea, así la huelga universitaria trascendió en el país, los muertos, los presos que salieron de allí trascendieron pues al pueblo sobre lo que significaba la lucha contra la dictadura. Pues bien, de esta manera y con estas actividades llegamos casi a... Bueno, otra cosa que me parece bien importante es que se había hecho en noviembre un meeting en la plaza, ¿cuál fue la plaza? En la Plaza del Silencio, Oliari, con gente de la mayoría de los barrios de Caracas. Ahí no cabía nadie. Esa es la valentía de ese pueblo. Enfrentarse a la represión dictatorial allí en esa manifestación donde hubo muchos muertos y muchos presos también. Es decir, el pueblo estaba insurrecto, estaba decidido a acabar con ese régimen dictatorial. De esta manera, entonces, llegamos a la Junta Patriótica. La Junta Patriótica desarrollamos la propaganda a través de la Junta Patriótica, el Frente Universitario y el 21 de enero fue la... Perdone porque tengo 90 años y a veces se me olvidan las cosas. El 21 de enero fue la huelga general. Realmente eso fue bien impresionante. Las campanas de la iglesia sonando y aquel grito de la gente así como que subía de tono todo el tiempo, como era la dictadura. Les confieso que yo pasé 2 noches sin dormir porque ese ruido me daba en la cabeza. Es muy emocionante, fue muy emocionante. El pueblo valiente, subversivo, gritando muera la dictadura. Allí cayeron muchos de nuestros camaradas en esa manifestación del 21 de noviembre. Entonces, esa manifestación sirvió de base para que militares patriotas, que es mentira, que dieron un golpe de Estado por arriba. Esos militares estaban reuniéndose con nosotros. Con el Frente Universitario nuestro se reunía Hugo Trejo. Y con el Frente Universitario nuestro se reunía Héctor Vargas Medina, mi hermano, que era el jefe del cuartel Urdaneta. Ellos se reunían con nosotros y ellos participaban de esa planificación. Y ellos sabían de esa huelga general que habían pensado que era el 22, pero fue el 21 de noviembre. Todo eso estaba coordinado, todo eso estaba organizado. Y de esa manera, ese día de esa huelga general, con aquel pueblo en la calle, se vino abajo y se acabó toda esa época negra de represión y de muerte en nuestro país. Y comenzamos entonces a pensar en que venía una época de democracia y de igualdad. Pero la gente pregunta, ¿y por qué se perdió? Todo eso también organizado, también estructurado, también orientado, que tenía entonces un plan, tenía una estrategia, tenía una táctica revolucionaria, unidad y viraje hacia la paz, organización militante, compromiso, disciplina, todo eso. ¿Por qué se perdió? Bueno, llegamos al poder. Bueno, yo pienso que toda esa época de la clandestinidad fue tan difícil. Yo digo que
que este país es un país urgente, pues ahí lo urgente era organizarse para acabar con la dictadura. Pero ¿qué vamos a hacer después? Yo creo que no hubo tiempo, no sé que no se quiso, no hubo mucho tiempo de pensar qué íbamos a hacer después. La Junta Patriótica no llegó al poder, y llegó al poder la alta burguesía y la burocracia de la burguesía, que fue la que llegó al poder, no la Junta Patriótica. Entonces hay una explicación, se dice, el Partido Comunista no tenía opción de poder. Puede ser, creo que sí, pero además de eso, cuando pensamos en la nueva etapa que venía, tenemos siempre nosotros, no sé por qué será, por falta de madurez política, la idea de copiar modelos extranjeros. Entonces, ¿cuál era el modelo extranjero que se había desarrollado y que había triunfado? Clase obrera y partidos obreros. La revolución industrial, donde se alzaba la burguesía, la revolución francesa fue la burguesía, y la Unión Soviética fue la clase obrera. Entonces aquí no había burguesía que hiciera una revolución como la francesa, ni tampoco había obreros. Entonces ese modelo, clase obrera, partidos obreros, no se daba aquí, lo que se llama la descolonialización, es decir, como nosotros estamos imitando, eso es colonialismo desde el punto de vista europeo. Hay un colonialismo cultural de todo tipo, educación de Europa, desde que vinieron aquí con la espada y la cruz. Entonces, es el modelo de copiar lo que estaba pasando allá. Entonces, acuérdense que en la Unión Soviética había una discusión respecto a la revolución, que era etapas, el etapismo que llaman. Eso, primero hay que crear una burguesía nacional para que exista clase obrera, porque es clase obrera, partidos obreros. Eso fue la idea, pues. Pero resulta que como Betancourt andaba en eso también, creaba la burguesía, y ahí se formaron esos grandes burguesías como los 12 apóstoles. Pero ahí no hay clase obrera, partidos obreros. Lo que se ha formado aquí es ese cinturón de miseria, de los desempleados, de los que no tienen casa, de los que no tienen trabajo, de los barrios de Caracas. Eso es lo que se ha formado. No estemos pensando aquí que vamos a crear una burguesía y para que sea una clase obrera. Les advierto que en América Latina, y esa es mi idea, que si ustedes no están de acuerdo, no es la clase obrera la que está liderando la lucha contra el neocolonialismo, no es la clase obrera. Son esos movimientos sociales que se han manifestado en Bolivia, en los diferentes países, de los desempleados, de los sin trabajo, los de sin techo. Esos movimientos sociales de América Latina y ese movimiento social nuestro del cinturón de miseria de los barrios fue quien, con aquella posición valiente y agredida, porque este es un pueblo muy valiente que sale a la calle a pelear, se enfrentó a la dictadura de Pérez Jiménez. Los barrios de Caracas, no obreros, y siguen siendo los barrios de Caracas también los que aparecen aquí levantándose para ver si logramos un cambio. Yo pienso, porque también me lo han preguntado, no había un espíritu, había una sensibilidad especial en ese pueblo, que siempre lo hay, y eso desapareció, lo que llaman el espíritu de lucha del pueblo. No desapareció. Estuvo durante la época del gobierno de la dictadura de Leoni Betancourt, estuvo allí organizándose, preparándose, esperando, teniendo optimismo también, pensando en que habíamos logrado el triunfo y íbamos a desarrollar una democracia de igualdad, de prosperidad, de mejoramiento de las condiciones de vida. Entonces ese espíritu surge otra vez el 7 de febrero. El 7 de febrero, Carlos Andrés Pérez decía, aplicando el plan de estructura, el plan que le impuso la dictadura, ¿verdad? La dictadura del norte. Carlos Andrés Pérez decía, eso es cuál de tierrúo, eso van a responder masivamente porque eso significa modernizar el país y solucionar los problemas.
Y también sus intelectuales bananeros planteaban la democracia y la perfección de la democracia y la ayuda a la democracia de ese plan integral que nos trae el imperio. Pero no, el pueblo otra vez se organiza con toda su valentía y su capacidad insurreccional y se alza el 27 de febrero. Y ahí encontramos la represión más grande y más criminal con que se ha podido golpear este pueblo. Allí no estábamos tratando de ayudar a cambiar de actitud a unos conciudadanos, sino como si fueran el enemigo. Pasaban toda la noche oyendo los ruidos de las ametralladoras. Y además de eso, había la idea de que, bueno, hay que castigarlos para que no se acuerden más nunca que algún día compraron sin pagar. Hay que castigarlos. Se les castigó hasta decir no puedo más. ¿Y qué hizo el pueblo? Su espíritu 23 de enero, su espíritu de pueblo aguerrido se alzó contra esa imposición de régimen. Y de ahí, el 27 de febrero, muchos se quedaron, pero se organizaron. Era un pueblo organizado, el pueblo se organiza. Fíjense que yo asistí, por ejemplo, a un sitio donde habían asaltado un abasto. Y entonces arriba había una organización que organizaba cuántos niños hay, cuántos ancianos hay, y de acuerdo con eso era que repartían la comida. El pueblo se organizó. Y el pueblo no se quedó ahí apabullado, sino que reaccionó con su fuerza y su optimismo de siempre. Bueno, esa situación, mientras eso había, también tenemos siempre la unidad militar. Los estudiantes, los militares sensibles le estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo. No sé si ustedes leyeron una vez que ante la protesta estudiantil iban a poner unos alambres eléctricos para que los estudiantes, cuando salieran de allí, se electrocutaran, una cosa horrible. Había una cantidad de planes de acción democrática, de acción democrática de la dictadura. Bueno, entonces reaccionaron. Y de aquí que hay una unidad, una síntesis entre el 4 de febrero y el 27 de febrero. El 4 de febrero, un pueblo sin líderes, alzado, agresivo, irreverente, como es este pueblo. Y los líderes del movimiento 4 de febrero, hay una síntesis. Y de aquí entonces fue bien bonito aquella frase del presidente Chávez que decía, yo asumo la responsabilidad. Porque durante todo ese pocos años de represión no había nadie que asumiera la responsabilidad. Eso tiene una gran trascendencia para el pueblo. Yo asumo la responsabilidad. En una época de inmoralidad, de corrupción. Esa época se caracterizaba precisamente por la inmoralidad. Entonces, que alguien moralmente diga yo asuma la responsabilidad fue bien importante y bien trascendente para el pueblo. Además, me parece bien importante fíjate, que el presidente Chávez inmediatamente dijera una constitución para salvar a Venezuela. Eso significa que él tuvo la capacidad de captar el sentimiento y los valores del pueblo en ese momento. Era eso. Había que acabar con ese Estado corrupto y represivo. Y para eso vamos a realizar una constitución y aparece entonces el proceso constituyente. Otra cosa bien importante que yo le doy al presidente Chávez es eso de haber captado los valores y haber planteado la salida de esa situación constituyendo, ¿verdad?, las estructuras y orientando los programas para acabar con esa burguesía corrupta y para imponer entonces una nueva manera de desarrollar y de transformar el país. Una cosa bien importante que voy a pasar atrás para decirles, una cosa que nos pasó cuando la dictadura, cuando derrotamos a Pérez Jiménez, es que le rendimos culto a la diosa democracia. Esa diosa democracia, eso le rendimos culto. Los adecos se aprovecharon de esa diosa democracia que está haciendo tanto daño en el mundo.
pero que realmente estaba ya, que ya está para mí, está haciendo aguas en el mundo. Esa diosa democracia, nosotros, el Partido Comunista le hizo honor a esa diosa democracia y creamos una cosa que se llamaba de 4 partidos para preservar la paz. Y el gallo rojo lo que hacía era precisamente preservar la paz. Tenemos que preservar la paz de la democracia. Y en eso el partido fue apagado fuego. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo fui con la gente del Guarataro, fui para allá. Y entonces, una de las cosas era, vamos a quemar el heraldo. Yo monté arriba un carro a quemar el heraldo. Eso era siempre lo frecuente, montarnos arriba un carro. Pues, ¿qué pasó? Enseguida llegó un tipo de un carro, no, porque en esa mesa cuadrada estaba Argelia. No, porque defender la democracia viene el caos, hay que preservar la paz. Y quemamos el heraldo, pero eso significaba que ya una sanción en el partido porque no respetaste lo que estaba establecido. Es decir, fuimos a apagafuego. Entonces, una de las cosas bien importantes de ese genio nuestro que se llamó, afortunadamente, que apareció en nuestra historia, un líder histórico, el presidente Chávez, fue lo de destruir esa democracia, pero construyendo un modelo de democracia, la democracia del poder del pueblo, la democracia participativa y protagónica, comuna o nada. Ese fue el gran aporte del presidente Chávez. Y hoy, ante la situación que tenemos, yo vi la otra vez, cuando fuimos a las reuniones esas de Colonial, presentaron ahí un video del presidente Chávez que yo no había visto, pero me es bien importante, lo que llamaban el golpe de timón. Entonces ahí el presidente Chávez dice, ¿qué? ¿Que vamos a construir socialismo? No, socialismo es muy difícil. Eso es muy difícil, va a haber una cantidad de piedras en el camino que no nos va a permitir avanzar. Lo que vamos a construir es una república democrática y patriótica. La primera idea, democrática. Crear la democracia participativa, acabar con el Estado burgués, lo dice clarísimo, acabar con el Estado burgués, con la democracia participativa y protagónica. Una república democrática, y yo pienso que esa es la tarea más importante que no la hemos realizado, pero que vamos avanzando, porque sí podemos encontrar la construcción de comunas, en la orientación de comuna o nada. Y la otra, patriótica, defender la patria. Defender la patria. Los bienes del país tienen que estar en manos del Estado. Y yo creo que un poquito andando y no andando, con todos los errores que hemos cometido, nosotros estamos en esa etapa transitoria, que es la etapa de construir una democracia, una república democrática y patriótica. Buenos días. Muchísimas gracias, Chela, ajustadísima y puntual en el tiempo. Vamos entonces a comenzar a recibir en mesa sus interrogantes, preguntas, consideraciones, reflexiones, para que entonces Chela pueda ir progresivamente respondiendo. Mientras eso ocurre, para algunos que llegaron un poquito tarde, voy a tratar de hacer como una especie de síntesis. No, ya llegan. Te las voy a ir pasando para que entonces la vayas organizando, Chela. Bueno, Chela nos hizo un sucinto recuento de algunos de los antecedentes al 23 de enero del 58. Nos caracterizó los gobiernos anteriores y en particular el sectarismo de Acción Democrática y COPEI en el intento, digamos, de establecer un nuevo tipo de relaciones.
sobre las cuales se montó el gobierno de Pérez Jiménez, capitalizando de alguna manera el descontento popular, pero con plomo en el ala por la represión y el fracaso en la satisfacción de las necesidades largamente pospuestas, necesidades populares. Ese gobierno perpetra el fraude electoral y traiciona así la voluntad del pueblo. Chela nos destaca el significado de estudiar, del estudio para la juventud de esas décadas, que sirva de ejemplo para las actuales. El estudio era entonces un aval para ser dirigente estudiantil. Estudio aunado a la lucha política, incorporándose al trabajo y a los ambientes fabriles junto a los obreros. Destacó la contribución de la industria de la confección y le concede una enorme importancia al trabajo en la cultura para obtener vínculos sociales y sobre todo el despertar de la conciencia popular. Nos advierte que estaba planteado como bandera de lucha, que no estaba planteado como bandera de lucha la reivindicación de la mujer, de los derechos de la mujer, como está planteado en la actualidad, sino que más bien se le concedía valor a su participación con sentido de la política como espacio donde se dirime el poder y la soberanía. Eran comunistas y tenían una visión de que el pueblo, sí, la máxima felicidad del pueblo y la satisfacción de sus necesidades básicas. De modo que se hacía el trabajo comunitario, donde estaba el germen de la organización, a través de los comités de base, como por ejemplo el Frente Universitario, que eran estructuras organizativas diseminadas por todo el país. Tener un multígrafo o una batea era una sentencia de muerte, porque era la forma de comunicarse con el pueblo en la revolución de los papeles. Destaca como parte del contexto la penetración del control de las grandes corporaciones del petróleo y el deterioro de la agricultura con la corriente migratoria del campo a la ciudad. Todo esto forma parte, digamos, del contexto en el cual se produce la huelga general universitaria y la huelga general. El desempleo y la miseria eran las más claros síntomas de la crisis. Nos habla también y con enorme emoción, de los resultados y la conquista después de los eventos fundamentales del 21, 22 y 23 de enero. Y nos señala que la satisfacción de todos los participantes acabó con una época de oscura represión y de entrega al capital extranjero. Pero sin embargo reflexiona acerca de los planes posteriores al triunfo en ese momento. Nos habla de un país de urgencia, donde no hubo tiempo para planificar lo que haríamos posteriormente. Para cerrar, reflexiona sobre el espíritu del pueblo aguerrido que no ha desaparecido. Es un pueblo irreverente y alzado, que se hace presente en febrero, 4 de febrero y 27 de noviembre. La síntesis que constituyó la figura, la emergencia de un líder como Hugo Chávez Frías, su propuesta de una agenda alternativa para transformar a Venezuela y una constitución para salvarla mediante el proceso constituyente que inició. Los logros de la destrucción del modelo de democracia representativa por la refundación de una nueva república con un modelo otro, una democracia participativa y protagónica que tiene como misión acabar con el Estado burgués. Esta es una tarea, un pendiente que estamos construyendo en esta etapa de transición. Bueno, ¿qué significó la insurgencia del 1 de enero? Bueno, la insurgencia del 1 de enero ya como una síntesis de todo lo que ha sucedido, sobre todo la síntesis entre
los militares que se alzaron contra la dictadura y el 21 con la huelga general, tuvo una gran trascendencia, pues. Allá ahí ya la vaca sagrada salió por allá en su carro fuera de Venezuela asustado, ya se asustó Pérez Jiménez, se asustó su gente y comenzaron a salir como gusanos ya, porque el golpe de los militares ya impactó demasiado a la dictadura. La otra es, ¿cuáles fueron los errores del PCB? Bueno, ya lo primero que se dice es que no había opción de poder, es decir, no había la idea, vamos a tomar el poder con la Junta Patriótica, porque ya el partido decía que el partido, a pesar de que estaba organizando todo, no quería la hegemonía. Pero no era la idea, pues. La idea era esa, pienso yo. Caímos en la imitación de modelos fuera, pues. ¿Qué era lo que había? Mira, desde el punto de vista sentimental, nosotros sentíamos tanto por la clase obrera que había logrado el triunfo allá, en la internacional. Yo me trae la internacional, me llena el cuerpo, me erizo de la emoción. Nosotros sentimos aquella revolución. Yo me acuerdo que íbamos para Tamunangue, por allá donde tenía una organización campesina del partido, con Humberto Arriete, un dirigente maravilloso del partido y muy combativo. Bueno, yo me montaba en el autobús, en el camión con los obreros, y eso para mí es una satisfacción muy grande. Y estábamos invadidos, no solamente desde el punto de vista racional del triunfo de esa revolución, sino desde el punto de vista sentimental. Y de allí que lo que comenzamos a hacer era hacer una revolución socialista como la que hubo en la Unión Soviética, pero para eso necesitábamos una clase obrera, porque allí lo que se dio fue una relación entre clase obrera y partidos obreros. Obreros campesinos, porque la mayoría eran campesinos que trabajaban, que vivían en el campo y trabajaban en la industria, pero fue eso. Y aquí no había obreros, ni hay obreros, ni son obreros los que van a insurreccionarse contra las situaciones depresivas que hay en América Latina por un cambio no son obreros. Entonces, los errores del PCB fueron eso, y además yo pienso, siempre repito, lo de la diosa democracia. Manipularon la cabeza y a la gente del pueblo también, porque los adecos son maestros en esa de la manipulación. Es la democracia, era defender la democracia. Yo voy a echarles un cuento. Mi amigo me dice, no te pongas a echar cuento. Bueno, echarles un cuento. Yo fui candidata a diputado por el Guárico, ¿no? Y a mí me quieren mucho, sobre todo en ese pueblo que llaman Altagracia Orituco, que yo alabo ese pueblo porque ahí salió mucha gente revolucionaria. Bueno, lo cierto es que yo iba para los campesinos, porque mi abuelo fue ganadero y todavía muchos campesinos lo recuerdan, porque que hacía lagunas, que no sé qué. Fui para allá. Y entonces me dieron un sancochito de gallina en una... Y cuando yo llegué allí, había un retrato de Douglas Bravo en la pared. Eso me parecía a mí significativo. Y entonces le digo, bueno, pero entonces van a votar por nosotros, ¿verdad? Por José Vicente. José Vicente es que representa a la gente que valientemente está en el poder. No, vale, profesora. No, Chela, porque no era profesora. No podemos traicionar la democracia. Hay que votar por la democracia. Esa era la cabeza. Y la casa de mi amiga de la infancia, donde yo llegué también, que venía gente a conversar conmigo. No, a la hora de hablar, no vamos a votar por ti. Tenemos que votar por la democracia. Nosotros caímos en la trampa de la grasa democracia y lo que hicimos fue realmente apagar fuego, porque la gente quería seguir en la calle. Aquella era una insurrección popular que había que aprovechar. El Partido Comunista ganó las elecciones en Caracas y ese es otro error. Nosotros no hemos debido permitir esas elecciones inmediatamente. Hemos debido esperar y volver a reorganizarlo. Entonces ese fue otro error, las elecciones. Entonces se cometieron una serie de errores como eso, lograr la paz, defender la democracia, no construir un proyecto de país tampoco, sino copiar modelos extranjeros y después entonces dedicarnos a defender. Incluso los alzamientos de los militares, los golpes de Estado, había militares que querían alzarse
porque tenían una posición diferente de izquierda, y sin embargo el Gallo Rojo salía a denunciar, y de noche nos salían y llamaban corriendo, vamos a defender la democracia. Ese fue también otro gran error, el error ese de lograr la paz democrática para defender a quienes habían llegado al poder. Dice, ¿a qué se atribuye que esa organización popular que promovió el Partido Comunista para luchar contra la dictadura luego perdió vigencia en la Cuarta República? Creo que estabas en esa línea. Que promovió el Comunista para luchar contra la dictadura, luego perdió vigencia en la Cuarta República. Sí, sí, claro que perdió vigencia. Yo pienso que aquí, yo digo una cosa que a la gente le parece exagerada. Yo creo que aquí siempre se le ha temido al pueblo, a ese pueblo insurrecto que se va para la calle y le importa un pito toda la vida, se le tiene miedo. Yo creo que el pacto de Punto Fijo es una reacción contra ese pueblo insurrecto que ya estaba en la calle con el pacto de Punto Fijo. Y yo creo que también a ese pueblo insurrecto que tomó a Pérez Jiménez, bueno, yo creo que el partido le tuvo miedo a ese pueblo insurrecto. Entonces los que llegaron de nuevo, que estaban presos, que estaban clandestinos, esos no conocían esa realidad, ni sabían de esa organización del partido. Ellos estaban allá arriba. Yo me acuerdo que para informar sobre la huelga universitaria nos reunimos con Rodríguez Bauza, Alfredo Maneiro y yo nos reunimos, Alfredo Maneiro, todo ese grupo de gente, Rodríguez Araque, todo ese grupo que estábamos allí al frente, nos quitaron. Y fueron ellos los que asumieron la dirección del partido en ese momento, completamente desconociendo lo que estábamos haciendo, y se olvidaron de esa organización y comenzaron a hacer otra cosa, como eso de denunciar los golpes de Estado. Y mientras tanto Rómulo Betancourt se fue por ahí a organizar su organización de base por todos lados con toda su capacidad de maniobra, y el Partido Comunista denunciando golpes. Es decir, que por eso se perdió esa organización, porque se tuvo miedo al pueblo, pues hemos debido seguir luchando con el pueblo y su insurrección con nuestras organizaciones que existían. Bueno. Por aquí hay otra que dice, ¿la Junta Patriótica se constituye desde las bases o es una conformación de 4 partidos? Bueno, no es de 4 partidos, indudablemente. Esos partidos estaban todos rezagados por ahí. Acción Democrática, después que la acabaron sus líderes, estaba completamente por ahí escondido, no sé, rezagado. El partido Copey, Caldera estuvo preso, pero Caldera a última hora fue que se incorporó con la lucha contra la dictadura. Esa idea de unidad no estaba en la cabeza de ellos. Después que comienza la iglesia y los otros sectores, es cuando comienzan esos partidos a reaccionar, pero desde el punto de vista político ellos no estaban integrados a la lucha del país. Es decir, claro, se les llama porque hay que darle. La Junta Patriótica se ve estructurada. Yo no les conté que ya en diciembre Argelia Laya tenía la unión de la Junta Patriótica Obrera, y se habían formado juntas patrióticas nosotros trabajamos en los barrios con las juntas parroquiales, ahí se habían formado. Y los comités de obreros, los comités estudiantiles, los comités de los diferentes espacios se habían construido ya en Frente Universitario de Junta Patriótica. Lo que se hizo con esos partidos es pensar, bueno, pero cuando eso salga a la calle, que es el Partido Comunista el que está dirigiendo, el pueblo no va a oír, no va a responder. Y se le dio entonces una faz legal, pues, con gente de otros partidos que indudablemente nunca podían aparecer como comunistas. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta.